ser humano determina el nombre de los espacios de acuerdo con aquellas cosas que son más comunes en sus usos diarios, ¿no? En el momento en el que se forma el topónimo, se reflejan en el mismo las características específicas de un lugar. Por eso es tan importante basarse en el estudio toponímico como complemento de estudios históricos y arqueológicos, ¿no? La investigación de las características semánticas de los topónimos nos permite acercarnos a datos históricos, a datos geográficos, a datos lingüísticos, a datos sociales, culturales, religiosos, que hoy en día están perdidos y de los que solo tenemos restos materiales, ¿no? que se encuentran en las excavaciones o en las prospecciones arqueológicas. Pero claro, es que tenemos que tener en cuenta que la gente del pasado no solo nos dejó restos materiales, nos dejó también restos lingüísticos, que siendo aprovechados nos pueden dar mucha información, ¿no? Todos los topónimos se elaboran por algún motivo, todos los nombres tienen un motivo concreto, ¿no? Analizándolos detenidamente, pues podemos saber o podemos determinar lugares en los que ya no existe una determinada clase de animal que en un momento ocupaba ampliamente esa zona, ¿no? Podemos conocer la existencia de flora desaparecida en un lugar, de la configuración vegetal, conocemos el impacto de las actividades humanas y además el pasado histórico de yacimientos o de entidades actuales de población. Por lo tanto, la toponimia resulta ser de un valor excepcional, es una fuente importantísima a la hora de conocer nuestro propio pasado, ¿no? Es un importante testimonio. Con su estudio se pueden desentrañar algunos de los secretos de los asentamientos humanos. Ahora bien, puesto que solo conocemos la expresión del topónimo, tenemos que relacionarla con otras realidades y testimonios que puedan suplir esas deficiencias, ¿no? Recogiendo datos del terreno, de la historia, de la religiosidad, de la sociedad, de la cultura y de todas las particularidades que describen un lugar, sobre todo teniendo en cuenta que la elección de topónimos muchas veces está determinada o está influida por alguna motivación de tipo religioso, de tipo cultural, de tipo político. Pues bien, la explicación satisfactoria para el significado de los topónimos pasa no solo por tener conocimientos lingüísticos y de filiaciones etimológicas, ¿no? Sino también por conocer los dialectos locales, las condiciones económicas, geográficas, sociales, políticas, de historia en general. Existen obstáculos a la hora de realizar una investigación toponímica, ¿no? Y son muchos, de todos sabidos, pero yo quisiera centrarme en dos que influyen dentro del Concejo de Oviedo y sobre todo uno que me parece muy importante, que es la castellanización de topónimos de origen asturiano, que se lleva a cabo en un intento centralizador desde la administración y que ocasiona cambios en los nombres originales y además problemas a la hora de realizar el estudio de dichos topónimos, ¿no? José Manuel González lo expresa desde mi punto de vista de una manera brillante en su artículo Temas de toponimia asturiana, diciendo: partiendo del falso supuesto de que las formas toponímicas asturianas son vulgares o plebeyas y a veces, sintiendo como vergüenza de emplearlas, las revisten del ropaje de la fonética castellana, o que tal les parece, para que puedan circular con la dignidad de que antes en su creencia carecían. Mas semejante criterio de castellanización es absurdo. Los nombres del lugar, en su genuina estructura indígena, son como tienen que ser, ni distinguidos ni vulgares, ni nobles ni plebeyos. Obedecen, como los de cualquier parte del mundo, a causas históricas. Y tal como llegaron a nosotros, debemos aceptarlos. En Oviedo hay un caso de castellanización, bueno, hay varios, pero hay uno importante, que es el de la parroquia de Villapérez. Todo el mundo conoce el nombre de la parroquia de Villapérez. Si se analiza esta forma castellanizada, llegaríamos a la determinación de que se trata de una posesión que no es excesivamente antigua, de una persona que se apellida Pérez porque es la hija de un hombre llamado Pero. Sin embargo, el topónimo original, el topónimo asturiano, es Villaperi, y analizándolo se llega a la conclusión de que es la vila Petri, Petri del genitivo de Petrus, y el origen de este topónimo ya es bastante más antiguo, ¿no? Bastante más antiguo y además relacionado con una serie
de hallazgos arqueológicos e históricos dentro de la propia parroquia. Otro problema, aunque se ve en mucha menor medida, es el intento renovador de la lengua asturiana y es el interés de retomar las raíces primigenias y en algún caso se asturianiza algún término castellano, ¿no? Lo que también genera cierto problema, si bien es cierto que ocurre más al revés. Pues bien, considerando las características de la formación, los topónimos pueden ser fechados históricamente, aunque hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sobre todo con los topónimos por ejemplo, un topónimo que se origina desde un nombre común latino puede haberse formado desde la época romana hasta la época de la formación de los primeros dialectos romances en la península, ¿no? Por ello, deben ser consideradas todas las variables a la hora de establecer conclusiones. Considerando esas variables, me gustaría hacer referencia a la existencia de topónimos muy interesantes que pueden ayudarnos a desentrañar el origen de la ciudad de Oviedo. Se trata de antropónimos que se forman a partir del nombre de un propietario, de un fundador o de una persona destacada o ilustre. Según las normas del imperio, los romanos denominaban sus dominios con el nombre de sus fundadores o de sus posesores. Una vez que esta costumbre cristalizó y una vez finalizado el tiempo que la ideó, los nombres así generados seguían denominando el espacio, ¿no? Llegando hasta nuestros días, llegando 2000 años después. Generalmente se deben a nombres de fundus o de vilae y a posiciones directas, ¿vale? Los antropónimos sufren procesos evolutivos, de tal manera que hasta la actualidad encontramos diferentes formas en las que se conservan. Generalmente en Oviedo encontramos que el posesor pervive solo o que el posesor va acompañado del nombre fundus o vilae, ¿no? Algunos casos interesantes que corroboran la presencia romana y la existencia de yacimientos y materiales romanos en el concejo y en la ciudad son, por ejemplo, Aguli, que viene de Abulius o Abulius, Ajullán, Ad Julianum, Alperi, Ager o Agri de Petrus, Areces de Aretius, Caces de Catius, Ladines de Latinus, Ladinius, Latinius, Lampaya de Lampadius o Villa Lampadia, Lúgido de Lausius, Morente de Maurus, Moreo de Maurus, Olloniego de Eugenius Machaecus, en fin, todos probables derivados de posesores romanos y por consiguiente originados en torno a la ocupación y puesta en explotación de las villas romanas, ¿no? Es por tanto que parece ser que los datos filológicos pueden sumarse a las aportaciones arqueológicas, a los datos históricos y geográficos que tratan de inclinar la balanza a favor de la existencia de un origen romano.